No perdiste a tu hijo cuando se casó. Perdiste la ilusión de que siempre sería solo tuyo. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre, pero que todos reconocen cuando lo sienten. Es ese que aparece en las fiestas familiares, cuando te das cuenta de que tu hijo se ríe de forma diferente junto a su esposa, o cuando tu hija llama para pedir consejo a su suegra y no a ti. Es un dolor silencioso, educado, que se disfraza de preocupación legítima. Ella no sabe cuidarlo como yo. Él no valora a mi hija como se merece. Pero detrás de estas frases hay algo que Freud llamaría duelo no elaborado, la pérdida de un lugar que creías que sería eterno. Lo curioso es que hay familias en las que esto no ocurre, hogares en los que suegros, nueras y yernos comparten almuerzos sin tensión, donde los abrazos son sinceros, donde nadie tiene que elegir bando. Y la diferencia entre estas familias y aquellas en las que reina un silencio incómodo no está en la suerte de haber encontrado al yerno perfecto o a la nuera ideal. Está en algo mucho más profundo y perturbador. Está en la capacidad de un padre o una madre para aceptar una verdad brutal. Freud descubrió algo que la mayoría de las personas pasan toda la vida evitando. Nuestro primer vínculo afectivo, el que existe entre padres e hijos, es también nuestro primer ensayo de posesión. Aprendemos a amar confundiendo el amor con la exclusividad. Y cuando ese hijo crece y elige a otra persona con quien compartir su vida, algo primitivo dentro de nosotros lo interpreta como una traición. No se trata de si la nuera es organizada o no. No se trata de si el yerno tiene un buen trabajo o no. Se trata de una fantasía inconsciente que se hace añicos. La fantasía de que ese amor era nuestro, solo nuestro, para siempre. Las familias que logran construir buenas relaciones con sus nueras y yernos han hecho algo que parece sencillo, pero que es devastadoramente difícil. Han renunciado. No han renunciado al amor, han renunciado a la posesión. Y esa diferencia, esa sutil pero profunda diferencia, lo cambia todo. Cambia el tono de voz en las conversaciones, cambia el tipo de preguntas que haces, cambia incluso el silencio, que pasa de ser pesado y acusador a ligero y respetuoso. Pero para llegar a ese punto, hay que atravesar un territorio que la mayoría de la gente finge que no existe. Hay que mirar ese nudo en el pecho cuando tu hijo decide pasar las vacaciones en casa de su suegra y llamarlo por su verdadero nombre: celos. Tienes que reconocer que detrás de esa crítica a la forma en que tu nuera ordena la casa, hay miedo a ser sustituida, a pasar a un segundo plano, a perder relevancia, y tienes que hacer algo que nuestra cultura nunca nos ha enseñado: elaborar el duelo por una versión de la familia que ya no existe. Lo que descubrirá es que ese camino, aunque doloroso, conduce a algo que ni siquiera imaginaba que fuera posible. Pero primero, hablemos de la herida que nadie quiere tocar. Empecemos por lo que siente, pero nunca dice en voz alta: esa extrañeza cuando la nuera ordena la casa de una manera diferente a la tuya. La incomodidad cuando el yerno da su opinión sobre cómo tu hijo debería criar a los nietos. Ese nudo en el pecho cuando llamas y escuchas al otro lado de la línea: cariño, es tu madre, como si tuvieras que ser anunciada, como si ya no fueras parte natural de esa rutina. Intentas convencerte de que es protección. Solo quiero lo mejor para él. Ella se merecía a alguien mejor. Pero Freud nos muestra algo incómodo. A menudo, cuando decimos que estamos protegiendo a nuestros hijos, en realidad nos estamos protegiendo a nosotros mismos, protegiendo esa versión de la familia que existía antes, protegiendo el lugar central que ocupábamos, protegiendo la ilusión de ser irreemplazables. Cada vez que criticas la forma de cocinar de tu nuera, no se trata de la comida. Se trata del hecho de que ahora hay otra mujer cuidando de tu hijo, y a él parece gustarle. Cada vez que haces una broma sobre que tu yerno no sabe cambiar una ducha, no se trata de habilidad manual. Se trata del hecho de que tu hija ha elegido construir una vida con alguien que no eres tú. Y eso, en lo más profundo del inconsciente, duele como un abandono. El problema es que esos celos no se presentan como celos. Se disfrazan de normas, de tradición familiar, de la forma correcta de hacer las cosas. La suegra que siempre tiene una sugerencia mejor no está siendo útil, está marcando su territorio. El suegro que nunca elogia al yerno no está siendo exigente, está negándose a darle el reconocimiento que significaría la plena aceptación. Son guerras sutiles, educadas, en las que nadie levanta la voz,
pero todos sienten el hielo en el aire. Freud lo explicaría como el retorno de algo primitivo. En los primeros años de vida, su hijo o hija dependía completamente de usted. Usted era todo su mundo. Todas sus necesidades, todo su confort, toda su seguridad provenían de usted. Y eso crea una profunda huella psicológica, un registro inconsciente de que ese amor es exclusivo, innegociable, eterno. Cuando ese niño crece y se casa, la parte racional lo entiende perfectamente. Pero la parte emocional sigue aferrada a esa fantasía de exclusividad. Por eso se encuentra comparando. Cuando yo lo hacía, a él le encantaba. Ahora ella lo hace a su manera y él no se queja. Por eso te encuentras compitiendo por la atención sin darte cuenta. Ah, ¿van a pasar la Navidad con su familia otra vez? La frase suena casual, pero el tono conlleva una acusación silenciosa. Por eso te encuentras esperando que el matrimonio muestre grietas, porque eso demostraría que tenías razón, que nadie cuida de él como tú lo haces. Y aquí está la parte más difícil. Mientras estés atrapada en esta disputa invisible, no estás protegiendo a tu hijo, lo estás perdiendo, porque él lo siente, la nuera lo siente, el yerno lo siente. Esa tensión en las reuniones familiares, esa necesidad de evitar los temas, ese cuidado excesivo con las palabras, todo eso es síntoma de una guerra que estás librando, aunque no lo admitas. Hay una escena que se repite en miles de hogares y que lo revela todo. La suegra entra en la cocina donde la nuera está preparando el almuerzo y dice, ¿vas a hacerlo así? Yo siempre lo he hecho de otra manera. La nuera sonríe tensa y responde, pero a mí me gusta hacerlo así. Y la suegra replica, pero a mi manera queda mejor. No es una sugerencia, es una corrección. Es la afirmación de que hay una forma correcta, mi forma, y cualquier otra cosa es inferior. Lo que la suegra no se da cuenta es que esa conversación no es sobre comida, es sobre poder, es sobre quién define cómo se deben hacer las cosas en esa familia, es sobre quién tiene la autoridad, y mientras la suegra intente mantener esa autoridad, estará construyendo un muro entre ella y su nuera. Un muro hecho de pequeñas correcciones, de suspiros significativos, de elogios que en realidad son críticas disfrazadas. El suegro hace lo mismo, pero de otra manera. Mira a su yerno y ve a alguien que necesita ser puesto a prueba, evaluado, medido constantemente. ¿Has pensado en cambiar de trabajo? En mi época un hombre de verdad no se quedaba parado. O bien, tu hija está adelgazando, ¿no crees? ¿Está comiendo bien? Como si el yerno no se diera cuenta. Como si necesitara un supervisor. Lo que hay detrás es siempre lo mismo. La dificultad de aceptar que ahora hay otro hombre cuidando de su hija. Los suegros que crean conflictos no son malas personas. Son personas que no han hecho el duelo por la familia tal y como era, el duelo por el hijo que era solo suyo, el duelo de un tipo de amor que necesitaba transformarse, pero que usted se negó a dejar ir. Y mientras no se haga ese duelo, cada visita de la nuera será incómoda, cada llamada del yerno será demasiado formal, cada fiesta familiar será un campo minado emocional. La verdad que revela Freud es esta: usted no está celoso de su nuera o de su yerno, está celoso del futuro, ese futuro en el que tu hijo ya no te necesita de la misma manera, en el que su casa es más importante que la tuya, en el que sus tradiciones con su esposa sustituyen a las tradiciones que tú tenías. Y eso parece una pérdida insoportable porque en cierto modo lo es. Es la pérdida de la centralidad, es la pérdida del control, es la pérdida de una versión de ti mismo que solo existía en relación con ese niño. Has construido toda una identidad en torno a ser madre o padre. Te despertabas en mitad de la noche cuando tenía fiebre. Renunciaste a viajar para pagarle la escuela. Pusiste tu vida en segundo plano durante años. Y ahora parece que todo eso fue para entregar a tu hijo en brazos de otra persona. Parece injusto, parece ingratitud, pero no lo es. Es simplemente la vida siguiendo su curso natural. El problema no es el curso de la vida, el problema es que nadie te enseñó a navegar por él. Pero, y aquí comienza el camino que lo cambia todo, hay una gran diferencia entre perder y dejar ir. Perder es cuando algo te es arrebatado contra tu voluntad. Dejar ir es cuando abres conscientemente tus manos, aunque te duela. Y las familias armoniosas han entendido algo que otras no pueden ver. El matrimonio de tu hijo no es una pérdida, es una transformación
que puedes elegir atravesar con dignidad o con resentimiento. Freud hablaba de algo llamado complejo de Edipo, que la mayoría de la gente conoce de forma superficial. Pero hay un movimiento inverso, que también describió y que rara vez se discute, el momento en que los padres deben renunciar al vínculo exclusivo con sus hijos. Es como si la vida te exigiera la misma separación que un día ayudaste a tu hijo a hacer. Cuando era niño, le enseñaste a no tener miedo del primer día de clase, a dormir solo, a no llorar cuando te ibas. Ahora es tu turno de aprender a soltarlo de una manera aún más definitiva. Pero nadie te enseñó eso. Nadie te preparó para el día en que llamarías y escucharías: «Mamá, vamos a viajar solos los dos en estas vacaciones». Nadie te preparó para sentarte a la mesa y darte cuenta de que ahora hay otros rituales, otras bromas internas, otras referencias que no te incluyen. Nadie te dijo que ser suegra sería, psicológicamente, un segundo destete, solo que esta vez, quien necesita destetarse, eres tú. Las suegras que viven en eterno conflicto con sus nueras están atrapadas en este punto. Miran a la chica que ha elegido su hijo y ven a una usurpadora. No hace las cosas bien. Traducción: no las hace a mi manera. Está cambiando a mi hijo. Traducción: está creciendo y ya no controlo ese proceso. Es una negativa inconsciente a aceptar que ese niño al que acunaste, ahora acuna a otra persona, que ese cuerpo que tú generaste ahora genera intimidad con otra mujer. Parece una traición porque para el inconsciente lo es. ¿Y los suegros? Muchos repiten con sus yernos la misma dinámica que tuvieron con sus propios padres, exigiendo pruebas constantes de masculinidad, de capacidad de proveer, de fuerza. Ese no aguanta la presión. En mi época los hombres resolvían las cosas de otra manera. Lo que el suegro está diciendo sin saberlo es: no eres suficiente para sustituir lo que yo representaba para mi hija. Es una competencia absurda pero real, porque aceptar que el yerno es suficiente significa aceptar que ya no eres el hombre más importante en la vida de ella. Freud nos muestra que todo vínculo amoroso humano conlleva una negociación inconsciente. ¿Cuánto de mí tengo que sacrificar para amarte? En el amor entre padres e hijos pequeños, la respuesta es clara. Sacrificas sueño, libertad, silencio, a veces incluso sueños. Y está bien, porque es temporal, porque es una inversión. Pero cuando el hijo se casa, la pregunta cambia. ¿Cuánto de mi papel central debo sacrificar para que él sea feliz? Y esa es la pregunta que separa a los suegros armoniosos de los suegros tóxicos. Los suegros armoniosos entienden que renunciar a la centralidad no significa renunciar al amor, significa transformarlo. Es dejar de ser la persona que resuelve todos los problemas para ser la persona que apoya desde lejos. Es dejar de ser la voz que define lo que está bien y lo que está mal para ser la voz que comparte experiencias sin imponer. Es dejar de ser el centro de la vida del hijo para ser una base segura a la que puede volver cuando quiera, no porque lo necesite, sino porque quiere. Y eso es aterrador para quienes nunca han trabajado su propia identidad fuera del papel de padre o madre. Si te defines enteramente por la maternidad o la paternidad, el matrimonio de tu hijo parece el fin de ti mismo. Pero si entiendes que ser padre o madre es una de las cosas que eres, no la única, entonces esa transición se vuelve navegable. Dolorosa, sí, pero navegable. La suegra que llama a su nuera y le pregunta cómo prefieren hacerlo en lugar de decir lo correcto es así, no está siendo permisiva, está siendo madura. Ha entendido que el matrimonio ha creado una nueva unidad familiar y que esa unidad tiene derecho a equivocarse, a aprender, a construir sus propias tradiciones, aunque sean diferentes, aunque, en secreto, creas que tu manera era mejor. El suegro que elogia al yerno delante de su hija no está siendo adulador, está diciendo simbólicamente: acepto la elección que has hecho, confío en tu criterio, no me has traicionado al casarte, has madurado. Y eso, para una hija que quiere a su padre, es una liberación. Ya no tiene que elegir entre complacerte y ser feliz en su matrimonio. Hay una diferencia sutil pero devastadora entre decir «creo que deberías hacer esto» y «cuando pasé por eso, hice esto y me funcionó». La primera frase es una orden disfrazada. La segunda es una oferta. La primera invade. La segunda es un acto de compartir.
Los suegros que tienen buenas relaciones han aprendido a ofrecer su experiencia en lugar de imponer sus verdades. Han comprendido que la sabiduría no consiste en tener siempre la razón, sino en saber cuándo callar. Pero esta renuncia solo se produce cuando se realiza un trabajo psicológico que la mayoría de las personas evitan toda su vida, el trabajo de elaborar la pérdida. Porque sí, has perdido algo. Has perdido al hijo que era solo tuyo. Has perdido los domingos en los que todos giraban en torno a tu mesa. Has perdido esa necesidad diaria y urgente que él tenía de ti. Y fingir que eso no duele solo hace que el dolor se convierta en veneno. Hay un momento específico en el que esto queda claro. Es cuando te das cuenta de que tu hijo no te ha contado algo importante. No porque lo haya ocultado, sino porque simplemente no pensó en contártelo primero. Se lo contó a su esposa. Y ella se convirtió en la primera persona. Tú, que siempre fuiste la primera persona, ahora eres la segunda o la tercera. Eso duele. Duele profundamente, pero la diferencia entre un suegro que va a crear conflicto y un suegro que va a crear armonía está en la forma en que maneja ese dolor. El suegro conflictivo convierte el dolor en resentimiento. Ni siquiera me contó que lo habían ascendido. Me enteré por su esposa. Y eso se convierte en una herida que nunca cicatriza, que se reaviva en cada reunión, que se manifiesta en pequeñas venganzas emocionales. Por el contrario, el suegro armonioso siente el dolor, lo reconoce, pero entiende que no tiene nada que ver con él. Se trata del crecimiento de su hijo, y el crecimiento siempre implica alejamiento. No alejamiento como abandono, sino como individuación, como convertirse en una persona completa. La incómoda verdad es que su hijo no le debe el centro de su vida, incluso después de todo lo que usted ha hecho, incluso después de todos los sacrificios, porque esos sacrificios nunca fueron una deuda que cobrar, sino un regalo que dar. Y los regalos, cuando se dan de verdad, no vienen con cláusulas de devolución. Cuando entiendes esto, algo en ti se rompe, pero es una ruptura necesaria. Es la ruptura de la fantasía de la posesión para que nazca la posibilidad de un amor más maduro, más libre, más verdadero. Y aquí es donde la mayoría de la gente se bloquea, porque elaborar un duelo requiere que primero reconozcas que hay algo que perder, y admitir que has perdido la versión de tu hijo que era totalmente tuya parece derrotista, parece pesimista, parece incluso ingrato ante todo lo que has vivido. Pero Freud nos enseña que el duelo no elaborado no desaparece, se disfraza, se convierte en irritación crónica con la nuera, se convierte en competencia silenciosa con el yerno, se convierte en esa sensación permanente de que las cosas ya no son como antes. Las familias que logran construir armonía entre suegros y nueras, entre suegros y yernos, han hecho algo revolucionario. Han llorado en privado lo que han perdido, para poder celebrar en público lo que han ganado, porque hay una ganancia. Pero solo ves esa ganancia cuando dejas de luchar contra el cambio. Piensa en cómo te sientes cuando visitas la casa de tu hijo y te das cuenta de que allí hay un olor diferente, una rutina diferente, incluso una forma diferente de colocar las toallas en el baño. Puedes interpretar esto de dos maneras. La primera es, él ha olvidado de dónde viene. Ella ha borrado todo lo que yo le enseñé. La segunda es, él está construyendo algo propio. Están creando su propia identidad. La interpretación que elijas determinará si serás un suegro bienvenido o un suegro tolerado. Los suegros que tienen buenas relaciones han aprendido a renunciar no solo a la centralidad, sino también a la fantasía de la continuidad perfecta. Han comprendido que el hijo no tiene por qué reproducir exactamente la familia que tú creaste para honrar lo que hiciste. Puede crear algo completamente diferente y, aún así, transmitir tus valores, pero de una forma nueva, a su manera. La suegra que entra en la casa de su nuera y en lugar de criticar dice, «¡Qué olor tan delicioso! ¿Qué estás haciendo?». No está fingiendo, está genuinamente curiosa, porque ha renunciado a la necesidad de que todo se haga a su manera para poder descubrir la manera de su nuera. Y en ese descubrimiento ocurre algo inesperado. Amplía su propio repertorio, aprende, crece. El suegro que le pregunta al yerno, ¿cómo manejaste esta situación?, en lugar de decir, yo lo habría hecho de otra manera, está haciendo lo mismo. Está reconociendo que hay múltiples formas de resolver un problema,
múltiples formas de ser hombre, múltiples formas de cuidar de una familia, y que la forma del yerno no tiene por qué ser idéntica a la suya para ser válida. Freud diría que esto es la maduración del ego. Es la capacidad de tolerar la diferencia sin sentir que te anula, porque cuando estás seguro de quién eres, de todo lo que has construido, de todo lo que has enseñado, no necesitas que el otro te imite para validarte. La simple existencia de tu hijo, feliz, sano, construyendo su propia vida, ya es la validación. Todo lo que viene más allá de eso es un regalo, no una obligación. Pero esa seguridad no llega sola. Viene de un doloroso proceso de mirarse a uno mismo y preguntarse, ¿quién soy cuando no soy madre? ¿Quién soy cuando no soy padre? Porque si la respuesta es nadie, entonces la boda de tu hijo siempre te parecerá un robo. Pero si la respuesta es, soy alguien que también es madre, o soy alguien que también es padre, entonces tienes un lugar al que ir cuando él ya no te necesite de la misma manera. Los suegros armoniosos han cultivado identidades fuera de la paternidad. Tienen sus propios amigos, tienen sus propios intereses, tienen una vida que no depende exclusivamente de la presencia de sus hijos. Y por eso, cuando el hijo se casa, sienten el cambio, pero no se derrumban, porque su vida no estaba depositada por completo en ese vínculo. Los suegros que crean conflicto, por el contrario, a menudo han hecho de la maternidad o la paternidad el único eje de su identidad. Han renunciado a todo, carrera, amigos, sueños, en nombre de los hijos. Y ahora cuando los hijos crecen, miran a su alrededor y no reconocen su propia vida. Entonces se aferran, crean necesidades, inventan emergencias, cualquier cosa para mantener al hijo orbitando a su alrededor, porque sin eso, ¿quiénes son ellos? Esa es la tragedia. No es mala intención, es pánico existencial. Hay una suegra que conocí que se quejaba constantemente de su nuera. No me deja ver a mi nieto cuando quiero. Ha cambiado a mi hijo. No me respeta. Hasta que un día, en una conversación más sincera, dijo algo revelador. Ya no sé quién soy. Pasé 30 años siendo madre. Ahora que mi hijo no me necesita todos los días, me despierto y no sé qué hacer. Ahí estaba la verdad. El problema no era la nuera. Era el vacío que dejó la maternidad exclusiva cuando el hijo creció. Freud lo llamaría identificación total con un papel. Cuando te fusionas completamente con la función de madre o padre, pierdes los límites del yo. Y entonces, cuando el hijo se separa, porque eso es lo que hacen los hijos, se separan, sientes como si te amputaran una parte. Porque, en cierto sentido, es así. Solo que no estás perdiendo a un hijo. Estás perdiendo una versión de ti mismo que nunca debiste haber dejado que fuera la única. Y aquí está el movimiento que lo cambia todo. Cuando construyes una vida que no depende exclusivamente de tu hijo, no estás abandonando tu papel de madre o padre. Estás honrando quién eres más allá de ese papel. Estás diciendo, soy una persona completa que también ama profundamente a este hijo. Y en esa plenitud te vuelves capaz de amar sin asfixiar, de preocuparte sin invadir, de estar presente sin ser dependiente. Los suegros que hacen esto se convierten en personas a las que los hijos admiran. No solo aman por obligación, porque ven en ti a alguien que tuvo el valor de reinventarse, de no convertirse en rehén del nido vacío, de construir significado incluso cuando el significado principal, criar a los hijos, se completó. Entonces hablemos del duelo del que nadie habla. Ese que no tiene velatorio, ni flores, ni gente que te abraza y te dice, mis condolencias. El duelo de ver a tu hijo casarse. El duelo de darte cuenta de que ese niño que dependía de ti para todo, ahora toma decisiones sin consultarte. El duelo de comprender que la casa que construiste con tanto cuidado ya no es el centro de su mundo. Este duelo es silencioso. Te despiertas de madrugada y sientes un nudo en el pecho que no sabes cómo nombrar. Miras fotos antiguas y te das cuenta de que echas de menos una época que ya no volverá. Escuchas la voz de tu hijo por teléfono y reconoces que es feliz, que su vida va bien, pero aún así algo en ti duele, porque es feliz lejos de ti. Está bien sin necesitarte como antes. Freud lo explicaría como un duelo ambiguo. No has perdido a la persona, has perdido la relación que tenías con ella. Y eso es más difícil de procesar, porque la persona sigue ahí, solo que diferente.
Tu hijo sigue siendo tu hijo, pero ahora es primero marido, primero padre, primero proveedor de su propia familia. Y tú, que siempre fuiste lo primero, ahora eres complementario. Y complementaria parece poco cuando estabas acostumbrada a ser esencial. Pero aquí está el secreto que lo transforma todo. Este duelo debe vivirse, no evitarse, no negarse, no disfrazarse de «estoy feliz por él». Puedes estar genuinamente feliz por él y sentir la pérdida al mismo tiempo. Freud nos enseña que los sentimientos contradictorios no se anulan, sino que coexisten, y tratar de suprimir uno de ellos solo hace que ambos se conviertan en un síntoma. Los suegros que logran construir buenas relaciones son aquellos que, en algún momento, se permitieron llorar. Llorar la pérdida de los domingos en familia tal y como eran. Llorar el fin de esa complicidad exclusiva. Llorar el hecho de que ahora hay secretos que el hijo comparte con su esposa y no contigo. Y después de llorar, solo después, lograron abrir espacio para algo nuevo. Porque cuando elaboras un duelo, no olvidas lo que has perdido. Solo dejas de luchar contra la realidad de que eso se ha acabado. Y al dejar de luchar, surge un espacio. Espacio para la curiosidad. Espacio para descubrir quién es esa nuera que ha elegido tu hijo. Espacio para reconocer que tal vez el yerno tiene cualidades que tú, en tu necesidad de proteger, no has querido ver. Hay una frase que escribió Freud y que debería estar en la pared de todos los suegros. El duelo es un trabajo. No es algo que ocurre naturalmente con el tiempo. Es algo que hay que hacer activamente. Hay que sentarse con el dolor, nombrar lo que se ha perdido, sentir la falta, reconocer que era importante para uno. Solo entonces se puede soltar. Y soltar no significa olvidar, significa dejar de apretar. Imagina que tienes un pájaro en las manos. Si lo aprietas demasiado, lo matas. Si lo sueltas por completo, se va volando y nunca vuelve. Pero si abres las manos y lo dejas libre para volar, sabiendo que puede volver si quiere, entonces tienes la oportunidad de una relación verdadera. Tu hijo es ese pájaro. La nuera, el yerno, la familia que está construyendo, todo eso es su vuelo. Y tú tienes que decidir si vas a apretar hasta asfixiarlo o si vas a abrir las manos y confiar. La diferencia entre los suegros que viven en armonía y los suegros que viven en conflicto está precisamente ahí. Los primeros confiaron en que lo habían criado bien, confiaron en que su hijo sabe elegir, confiaron en que el amor no se acaba solo porque cambia de forma. Los segundos viven en un pánico constante, tratando de controlar cada decisión, cada cambio, cada nuevo ritual, porque en el fondo no confían en que hayan hecho lo suficiente, no confían en que su hijo seguirá amándolos incluso lejos, no confían en que haya vida para ellos más allá de la maternidad o la paternidad, y esa falta de confianza se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, en la llamada que haces todos los días a la misma hora, aún sabiendo que estás interrumpiendo, en la visita sorpresa que no es sorpresa, es invasión, en la opinión no solicitada sobre cómo criar a los nietos, sobre cómo administrar el dinero, sobre cómo dividir las tareas del hogar. Todo eso es miedo disfrazado de cuidado. Si estás leyendo esto y reconoces en ti mismo la tensión con tu nuera, la competencia con tu yerno, el resentimiento por no ser ya el centro de atención, debes saber que eso no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona que aún no ha hecho el trabajo del duelo. Y ese trabajo puede comenzar ahora. Puede comenzar con una simple pregunta. ¿Qué es exactamente lo que he perdido cuando mi hijo se casó? Anótalo, escríbelo. He perdido las comidas de los domingos. He perdido mi lugar como primera consejera. He perdido la sensación de ser irreemplazable. Y luego mira cada elemento de esa lista y pregúntate, ¿realmente ha terminado o solo ha cambiado de forma? Porque tal vez descubras que las comidas aún pueden seguir, solo que ahora con más gente, que todavía puedes ser consejera, solo que ahora compartiendo espacio con otras voces, que nunca fuiste reemplazable, solo compartible. Y si quieres profundizar en este proceso de transformar las relaciones familiares que te ahogan en relaciones que te liberan, he creado un material que te guiará paso a paso en este viaje. Se llama Los Códigos del Conejo Blanco, y en él te muestro cómo utilizar la psicología profunda para reescribir los patrones que te atan.
El enlace está en la descripción, pero aunque no accedas ahora, lo importante es que ya has empezado, porque reconocer el duelo ya es parte de elaborarlo. El siguiente paso es permitirte sentir lo que siempre has evitado sentir. La tristeza, la nostalgia, el miedo a volverte irrelevante, todo eso es humano, todo eso es legítimo. Y cuando nombras esas emociones en lugar de transformarlas en ira hacia tu nuera o desprecio hacia tu yerno, finalmente comienzas a sanarlas. Cuando haces este trabajo, cuando realmente elaboras la pérdida, ocurre algo sorprendente. Empiezas a ver lo que antes era invisible, la ganancia, porque las familias que tienen buenas relaciones con sus nueras y yernos no han eliminado el conflicto. Han transformado lo que podría ser una pérdida en una expansión. Piénsalo. Cuando tu hijo se casa, no pierdes un hijo, ganas toda una familia. Ganas la familia de tu nuera o tu yerno. Ganas, potencialmente, nietos que llevarán un poco de ti y un poco de ese otro linaje. Ganas la posibilidad de aprender de personas que crecieron de manera diferente, que ven el mundo desde otro ángulo, que traen nuevas tradiciones a tu historia. Pero solo ves eso cuando dejas de luchar. Los suegros que acogen a la nuera como a una hija y no como a una intrusa, descubren que ahora tienen a alguien con quien compartir sus preocupaciones sobre su hijo, alguien que también quiere lo mejor para él, alguien que también pierde el sueño cuando él está enfermo. En lugar de competir con ella, puedes ser su aliada, y en esa alianza no pierdes influencia, sino que multiplicas el cariño. El suegro que trata al yerno como un compañero, y no como una amenaza, descubre que ahora hay otro hombre en la vida de su hija que la protegerá cuando usted no pueda hacerlo, que la mantendrá cuando usted ya no esté aquí, que la amará de una manera diferente a la suya, pero no menos importante. Y reconocer esto no disminuye su papel. Al contrario, demuestra que has criado a una hija capaz de elegir bien, capaz de construir vínculos saludables. Freud hablaba de algo llamado sublimación, la capacidad de transformar una energía que podría ser destructiva en algo creativo. Los suegros armoniosos lo hacen sin saber que lo están haciendo. Toman esa energía de celos, de miedo a la pérdida, de necesidad de control y la transforman en curiosidad, en generosidad, en apertura a lo nuevo. La suegra que le pregunta a su nuera, ¿me enseñas esta receta?, está sublimando. Está transformando el impulso de corregir en ganas de aprender. El suegro que le pide ayuda a su yerno para arreglar algo, está sublimando. Está transformando la necesidad de demostrar su valía en disposición a intercambiar. ¿Y qué ganan con eso? Ganan una relación verdadera. No esa relación superficial de suegros que son tolerados en las fiestas, pero evitados en el día a día. Una relación en la que la nuera te llama porque quiere, no porque debe. En la que el yerno te invita a una barbacoa porque le gusta tu compañía, no porque su hija le haya obligado. Hay una gran diferencia entre ser respetado por miedo y ser respetado por admiración. Los suegros que viven en conflicto con sus nueras y yernos consiguen como mucho respeto por miedo. Las nueras fingen que les caen bien, los yernos evitan el tema, todo el mundo sonríe, pero nadie se relaja. Sin embargo, los suegros que han renunciado, que han elaborado el duelo, que han abierto espacio, consiguen algo mucho más precioso. Son correspondidos en el amor, porque cuando respetas la autonomía de la pareja, cuando ofreces apoyo sin invadir, cuando aceptas que pueden hacer las cosas de forma diferente a ti y aún así hacerlo bien, te conviertes en alguien a quien quieren tener cerca. No lo necesitan, lo quieren, y esa es la diferencia entre obligación y deseo. Los suegros armoniosos no son necesarios en el sentido de que sin ellos la vida del hijo se derrumba. Son necesarios en el sentido de que su presencia añade algo valioso. Aportan la perspectiva de quienes han vivido más. Aportan historias que conectan generaciones. Aportan un tipo de amor que no compite con el amor conyugal, sino que lo complementa. ¿Y los nietos? Los nietos de suegros que supieron renunciar crecen viendo al abuelo y a la abuela como figuras de afecto, no de tensión. Corren a abrazarte cuando llegas, no porque les hayan enseñado a compadecerse de ti, sino porque realmente te echan de menos, porque sus padres no necesitan utilizarte como amenaza. Pórtate bien o la abuela se enfadará, sino que pueden utilizarte como referencia.
Vamos a visitar a la abuela porque siempre tiene buenas historias que contar. La ganancia oculta de renunciar a la posesión es que ganas algo infinitamente mayor. Ganas presencia verdadera. Dejas de ser una obligación y te conviertes en una elección. Y ser elegido, incluso cuando ya no es necesario, es una de las formas más puras de amor que existen. Pero hay otra ganancia que rara vez se discute. Cuando dejas de intentar controlar la vida de tu hijo, finalmente tienes energía para vivir tu propia vida. Ese viaje que siempre pospusiste porque, ¿y si me necesita? Ese curso que querías hacer pero pensabas que ya no tenías edad. Esos amigos que dejaste de lado porque la maternidad o la paternidad consumían todo tu tiempo. Los suegros que tienen buenas relaciones con sus nueras y yernos casi siempre tienen también vidas interesantes. Tienen temas de conversación además de los hijos. Tienen proyectos propios. Tienen una vitalidad que proviene de alguien que no se ha rendido. Y eso, curiosamente, los hace más interesantes para sus propios hijos, porque nadie quiere visitar a alguien que solo se queja, que solo habla del pasado, que ha convertido su vida en una espera eterna por la próxima visita de su hijo. Cuando vives plenamente, cuando tienes intereses, cuando creces como persona, te conviertes en alguien a quien la gente quiere conocer. Y tu hijo, al verte así, se siente orgulloso, no pena, no culpa, orgullo. Mi madre está haciendo un curso de pintura. Mi padre ha viajado solo por primera vez. Eso le muestra que puede seguir con su propia vida sin miedo a que tú te derrumbes. Y esa libertad que le das te vuelve en forma de gratitud, de admiración, de amor voluntario. Pero hablemos ahora de la parte más difícil, la que la mayoría de la gente nunca consigue superar. Porque hay una enorme diferencia entre entender intelectualmente que hay que renunciar a la posesión y, de hecho, hacerlo en el día a día. Entre saber que hay que respetar las decisiones de la pareja y conseguir callarse cuando no se está de acuerdo. Lo que separa a los suegros armoniosos de los conflictivos no es solo la conciencia, es la práctica, es el ejercicio diario de morderse la lengua cuando la nuera hace las cosas de otra manera. Es la disciplina emocional de no llamar todos los días solo para comprobar si tu hijo todavía te necesita. Es el valor de ver a tu hijo cometer errores, porque los cometerá, y no decir, te lo dije. Freud nos muestra que el ego humano tiene una necesidad casi patológica de tener razón. Cuando dices, sabía que esto iba a salir mal, después de que la pareja se enfrenta a una dificultad, no estás ayudando, estás alimentando tu propio ego a costa de la confianza de tu hijo. Porque lo que él escucha no es preocupación, es, nunca debiste haber hecho eso sin consultarme, es, no eres capaz de tomar buenas decisiones por ti mismo. Y ahí está la última ilusión que hay que desenmascarar. No quieres proteger a tu hijo, quieres demostrar que todavía te necesita. Porque si no te necesita, ¿quién garantiza que seguirá queriéndote? ¿Quién garantiza que todavía tienes un lugar en su vida? Esa es la herida más profunda, el miedo a volverse irrelevante. A que algún día tu hijo te mire y solo vea a alguien viejo, alguien del pasado, alguien que ya no entiende nada de la vida moderna. Y para evitar ese futuro aterrador, intentas mantenerte esencial. Creas problemas que solo tú puedes resolver. Ofreces ayuda incluso cuando no te la piden. Te empeñas en recordar siempre todo lo que has hecho. Pero aquí está la cruda realidad. Cuanto más intentas demostrar que eres indispensable, más prescindible te vuelves. Porque nadie quiere cargar con el peso de la gratitud eterna. Nadie quiere sentir que le debe toda su vida a alguien. Tu hijo te quiere, pero también quiere quererte libremente. No porque se sienta en deuda, sino porque así lo elige. Los suegros que construyen buenas relaciones lo han entendido de forma visceral. Han dejado de exigir, han dejado de recordar, han dejado de usar el pasado como moneda de cambio para garantizar su presencia en el presente. Simplemente han soltado, y al soltar han descubierto algo paradójico. Cuando dejas de exigir amor, finalmente lo recibes de verdad. Hay un momento específico en el que esto se materializa. Es cuando estás en casa de tu hijo y te das cuenta de que puedes irte sin crear drama. Sin ese ya me voy, pero no hacía falta que me dijeras que me fuera, que en realidad significa pídeme que me quede. Sin ese suspiro profundo que es una disimulada petición de atención. Simplemente te despides, abrazas y te vas, porque tienes tu propia vida esperándote.
porque la visita ha sido agradable, pero no tiene por qué ser eterna, porque confías en que habrá otras. Los suegros conflictivos no pueden hacer eso. Convierten cada despedida en un melodrama, cada salida en un abandono, porque, en el fondo, no creen que su hijo vaya a volver a menos que se vea obligado por la culpa. Así que cultivan la culpa como quien cultiva una plantación. La riegan todos los días. Está bien, puedes irte. Me quedaré aquí sola. No te preocupes por mí, me las arreglaré. Y el hijo se va. Pero se va con el corazón encogido. Se va sintiendo que nunca es suficiente. Se va cargando con un peso que no debería existir. Y con el tiempo empieza a evitarlo. No porque no ame, sino porque amar se ha convertido en algo agotador. Entonces, la pregunta que debes hacerte, con la máxima honestidad, es esta. ¿Quieres ser amado o quieres tener razón? ¿Quieres estar presente o quieres tener el control? Porque no puedes tener ambas cosas, y la elección que hagas ahora determinará si envejeces rodeado de tu familia o rodeado de visitas obligatorias. Aquí está lo que lo cambia todo. El momento en que finalmente entiendes que soltar no es perder, es confiar. Y la confianza, al fin y al cabo, es el mayor regalo que puedes darle a alguien a quien amas. Cuando confías en que has criado a tu hijo lo suficientemente bien como para que tome sus propias decisiones, lo liberas. Cuando confías en que la nuera o el yerno que ha elegido es capaz de cuidar de él, los validas. Y cuando confías en que el amor entre vosotros no necesita culpa para sostenerse, lo purificas. Los suegros que tienen buenas relaciones con sus nueras y yernos han llegado a esta conclusión no porque sean personas naturalmente generosas o iluminadas. Llegaron a ella porque en algún momento sintieron en carne propia lo que es casi perder ese vínculo. Vieron cómo su hijo se alejaba, se dieron cuenta de que su nuera evitaba las llamadas, sintieron cómo se formaba el hielo y tuvieron que elegir, o cambiaban o perdían. Y cambiaron, no de la noche a la mañana, no de forma perfecta, pero cambiaron. Empezaron a hacer preguntas en lugar de dar órdenes, empezaron a escuchar en lugar de corregir, empezaron a ofrecer su presencia en lugar de exigir gratitud. Y con el tiempo, algo cambió. El hijo empezó a llamar espontáneamente, la nuera empezó a pedir consejo, el yerno empezó a compartir sus propias dificultades, porque cuando dejas de ser un juez, finalmente puedes ser un refugio seguro. Y todo el mundo necesita un refugio seguro. Un lugar al que puedas llegar cansado, frágil, confundido, y aún así ser acogido. Los suegros armoniosos se convirtieron en ese lugar, no porque tengan todas las respuestas, sino porque dejaron de exigir que el otro sea perfecto para merecer amor. Freud decía que la madurez emocional se mide por la capacidad de amar sin poseer, de preocuparse sin controlar, de estar presente sin ser invasivo. Y eso no es una teoría abstracta, es una práctica diaria. Es el domingo en el que no llamas porque sabes que necesitan tiempo a solas. Es el cumpleaños en el que aceptas que lo celebren con los otros suegros. Es cuando decides sobre los nietos y das tu opinión, pero no impones nada. Cada pequeño gesto es un ladrillo, y con esos ladrillos construyes algo que ningún conflicto puede derribar. Una relación basada en la elección mutua, donde no estás ahí por obligación de sangre, sino porque tu presencia añade algo real, algo valioso, algo que todos quieren preservar. Y aquí está la recompensa que nadie te cuenta. Cuando dejas de vivir en función de tu hijo, cuando construyes una vida propia rica e interesante, cuando te conviertes en alguien que está bien consigo mismo, también te conviertes en el tipo de persona que tu hijo quiere presentar a sus amigos, que la nuera menciona con cariño, que el yerno respeta genuinamente. Dejas de ser la suegra molesta, el suegro controlador, y te conviertes en esa persona sabia que ha vivido mucho y tiene historias que contar, la que sabe escuchar, la que ofrece consuelo sin juzgar, la que celebra las victorias y acoge las derrotas sin decir te lo dije. No hay un manual para ello, no hay una fórmula mágica, pero hay un primer paso, y ese paso lo puedes dar hoy. Pregúntale a tu hijo con sinceridad cómo se siente en su relación contigo, y cuando te responda, y probablemente suavizará sus palabras porque no quiere herirte, escucha, solo escucha, no te defiendas, no te justifiques, no le expliques todo lo que has hecho por él, solo escucha, porque tal vez descubras que lo que tú consideras cuidado
él lo siente como control, que lo que tú llamas preocupación, él lo vive como presión, y que el amor que tú le tienes, que es real, que es inmenso, solo necesita cambiar de forma para ser finalmente recibido como tú siempre quisiste. Así que te dejo una pregunta. ¿Qué estás tratando de proteger realmente cuando criticas a tu nuera o compites con tu yerno, a tu hijo o la imagen que has construido de ti mismo como indispensable? Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.